Sí, señor. Bueno, entonces acuérdense que nos demoramos por ahí 5 minuticos y volvemos a ingresar. Bueno, Listo. hasta ahí entonces tenemos solo definiciones. Entonces vamos a comenzar a entrar ahora sí en materia, como dice. Entonces, dependiendo del tipo de muestreo que nosotros vayamos a realizar, tenemos los siguientes. Entonces, tenemos un muestreo que se llama muestreo aleatorio simple, otro que se llama muestreo sistemático, otro estratificado y otro que se llama muestreo de grupo o de racimo. Todos los muestreos que se realizan o que se deben realizar en estadística, mientras sea posible, deben ser muestreos aleatorios. Es decir, las muestras deben ser escogidas al azar. Cuando una muestra no se escoge al azar, se dice que la muestra está sesgada. Por decir algo, si yo voy a hacer en este país una encuesta sobre si las personas están o no de acuerdo con el aborto, ¿cierto? Y resulta que lo que escojo son para realizar la encuesta es puro personal de la Iglesia Católica, pues muy seguramente esa persona o esa gente de la Iglesia Católica va a decir que no está en contra de que no está a favor del aborto, ¿cierto? Entonces, en ese caso hablamos de muestras sesgadas, porque la población o la muestra que se escoge, pues no es idónea, es decir, no ha sido aleatoria. Otro ejemplito, pues yo no sé qué tanto, pues digamos, simplemente es algo hipotético, ¿no? Pero digamos que hace mucho tiempo aquí en Colombia se estaba discutiendo el hecho de que se pudieran casar parejas homosexuales, de personas homosexuales. Entonces, lo mismo, si yo voy a realizar una encuesta o un estudio estadístico sobre si las personas están o no de acuerdo con el matrimonio homosexual y resulta que la gran cantidad de personas que entrevisto son homosexuales, pues obviamente los datos o la estadística va a salir sesgado. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando escojamos muestras, estas muestras deben ser aleatorias. El primero de estos casos es el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple utilizamos dos tipos de formas para realizar el muestreo. La primera es utilizando algo que se llaman tablas de muestreo, o antiguamente se hacía con algo que se llamaban tablas de muestreo. Entonces, ¿qué era una tabla de muestreo? Una tabla de muestreo era algo como lo que tenemos acá, que se me hizo acá. Entonces, como ustedes observan, en esta tabla de muestreo, observamos una serie de números en unas columnas y en unas filas que fueron generados al azar. Entonces, cuando yo voy a realizar un tipo de muestreo, como les digo, antiguamente se utilizaban este tipo de tablas, en las cuales cuando se iba a realizar el muestreo, cuando íbamos a escoger una muestra, simplemente alguien decía, utilice una tabla de muestreo y coja los dos primeros, los tres primeros o los dos últimos números de la primera columna de tal tabla. Por decir algo, yo iba a realizar el muestreo a unas personas que iban a entrar a un restaurante o a un centro de servicio en un día y me decían que utilizara los dos últimos números de la séptima columna de esta tabla de muestreo. Entonces, los dos primeros números de la séptima columna, pues yo miraba cuál era la séptima columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la séptima columna y me decían utilice los dos primeros números de esa tabla para realizar el muestreo. Entonces yo simplemente lo que tendría que hacer era mirar estos valores de acá, ¿cierto? Los dos primeros números, ahí los estoy, de toda la tabla, y me olvidó cómo hago el cuadrito acá. A ver, ¿cómo es que es? ¿Será con este? Ah, ok, es con este. Entonces teníamos todos estos valores, los dos primeros números de la tabla de muestreo. Es decir, yo hubiera tenido que entrevistar a la persona 58 que entró, la 20, la 40, la 21, la 12, y así sucesivamente, hasta que completara el número de personas de la muestra que me solicitaban. Entonces, eso es una tabla de muestreo. Y se dice que el muestreo es aleatorio. ¿Por qué? Porque yo no controlo de ninguna forma el número o no sé el número de la persona que va a entrar o el número del objeto que se va a escoger para el estudio. Listo, por eso se llama un muestreo aleatorio simple.
Y se dice que una de las características de este muestreo aleatorio simple, como dice acá, es que cada posible muestra, aquí dice, cada posible muestra tiene igual probabilidad de ser seleccionada. Eso es lo importante de acá. O sea, yo puedo tener una selección en la que todos tienen exactamente la misma probabilidad de ser seleccionado de la población. Algo muy sencillo, ¿no? El ejercicio que hacíamos de pronto en alguna clase. Si yo decido darle un premio a 2 o 3 estudiantes de la clase, y lo que hago es que introduzco los nombres en una bolsita, meto la mano, saco 3 nombres, eso es un muestreo aleatorio simple, porque estoy seleccionando al azar. Lo mismo pasa con una tabla de estas de muestreo, los números que hay ahí son números aleatorios. Entonces yo no puedo de ninguna forma amañar o escoger de alguna forma errónea los elementos de estudio. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer hoy un ejercicio. A ver, ¿dónde está por acá? Vamos a hacer hoy un ejercicio de hacer un muestreo aleatorio coronavirus. A ver. Con algo de la actualidad. Entonces, de aquí de esta página, si es que está funcionando, voy a descargar los datos que existen hoy día de las personas infectadas en Colombia y vamos a hacer un muestreo aleatorio simple para calcular el promedio de las edades de las personas que están siendo contagiadas. Entonces, por aquí creo que hay el archivo, a ver dónde está mientras esto carga. A ver, a ver. Está como lento. A ver, ¿dónde está el archivo? Ve, ya no está el archivo. Aquí. A ver qué me descargó. ¿Cómo ven ese número de contagios en Colombia? ¿Si es real? ¿Están mintiendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Profe, pues yo lo Pues veo pues relativamente bien a comparación de los otros países, pues no, porque y por pues ejemplo mire Ecuador, Chile, no sé. sí, pues no, yo pienso que de pronto aún faltan muchas más pruebas por hacer y pues, como no tenemos la capacidad de tantas pruebas, pienso que aún hay más contagiados, la verdad, no oficiales, porque no hay tanto para hacer tantas pruebas de seguido, pero pienso que hay muchos más contagiados, la verdad. Sí, yo también pienso exactamente igual, que como no se están haciendo la cantidad de pruebas necesarias, nos están mintiendo. Bueno, Pues, pues, pues sí, entonces aquí acabo de descargar de la página del Instituto Nacional de Salud los datos de las personas infectadas al día de hoy. Profe, qué pena. ¿Cómo hizo usted ese cuadro? ¿Cómo lo volvió cuadro? ¿Cómo lo volví cuadro? Sí, es que yo lo encontré y yo lo tengo acá, pero no sé cómo transformarlo en cuadro. Bueno, igual yo ya los voy a pasar arreglado en Excel, pero cuando uno descarga un archivo de Excel en este formato se llama un formato CSV o Sí, formato separado por caracteres. Uno selecciona la primera columna que es donde están los valores, se va aquí a la parte de arriba donde dice datos y le dice texto en columnas. Cuando le digo texto en columnas me abre este asistente. Entonces él le dice, o yo le voy a decir que me separe todo ese texto de acuerdo a unos criterios. Hay de ancho fijo o hay delimitados. En este caso, este tipo de archivos son delimitados.
Si le doy siguiente, él me dice delimitados por qué, por tabulación, por coma, por punto y coma. Entonces realmente estos están separados por coma. Entonces cuando yo le doy coma, si te das cuenta que en la parte de abajo, él ya me establece las columnitas. Ah, Y ya, sí. pues ahí yo podría seguir otros pasos, pero yo ahí ya le doy finalizar porque yo ya hago el resto. Listo. Y ya, no imagino maquillarlo. Pero ya se los voy a subir para que trabajemos todos sobre el mismo archivo. Regálenme un segundito, lo pinto acá. Este guardé, archivo guardar como. Toca guardarlo como una hoja de Excel. Guardémoslo como el Excel más viejito que tengan ustedes. Voy a guardarlo aquí a este. Listo. Entonces me lo subo aquí al Classroom. Entonces ahí al Classroom, a la clase de hoy, les voy a subir ese archivo que acabé de bajar. Para que por favor lo abren y vamos a trabajar sobre él. Listo, entonces ahí en el material de la clase de hoy, en el Classroom, por favor, ahí quedó el archivo, se llama COVID-19, descarga. Entonces ingresen por favor y los espero, me avisan cuando lo tengan. Profe, los que no tengan disponible un computador, pailas, el que no tenga disponible computador, pailas, como dicen por ahí. ¿Por qué no tienes computador? Decirlos. Bueno, acá llamamos lista el día de hoy. Hoy estamos aquí, 14 de abril. Profesor, Cuénteme. yo sé que pues para descargar cualquier archivo de Classroom, primero tengo que abrirlo y le doy en los tres punticos de arriba, ¿cierto? Sí, Para señor. descargarlo. No, Pero cuando lo doy, Clic derecho, le da clic derecho y abrir en nueva pantalla. Ven, nueva pestaña. Y ahí le aparece descargar. vea, yo aquí le doy a abrir. sí, señor. Eso, Sí, yo sí. aquí le voy a abrir, aquí en la parte de la derecha en los puntos me debe salir. De descargar. Gracias, Diego. Con mucho Gracias, gusto. profesor. Sí, ya pude. Listo. El hermano está dando clases también. Ah, bueno, pero más rato lo tienes. Diego, ¿a mí por qué no me da? ¿Cómo que no? Clic derecho y ahí le da a abrir en otra pestaña. Ahí le aparece el cosito de descargar. A ver, Ya. Valentina Cardona, no la veo. Ahí ¿Sí le está. dio? Camila Colorado. Profe, sí, aquí estoy. ¿Cómo Camila así? Colorado. Caterín Cubillos. Aquí estoy. Listo, Caterín. Gerardo García. También está. Liliana Marcela Devia. No está. Wilson Alejandro, sí. Diego Cate, ¿sí le dio? Alejandro Sí, ya, Jiménez. gracias. Ah, listo. Geraldine también. Esteban, no está. Catherine Puerta. Presente. Profe, ¿cómo que no estoy? Yo sí estoy. No está Esteban. Ah, sí, Esteban, ya te vi, qué pena. No, yo sí estoy, profe, desde tempranito. Valeria Roa. Valeria, si no la veo. Jesús David, aquí está. Fabián no vino. Presente.
Y Daniela también está lista. Profe, yo sí estoy, sino que el Listo. micrófono está como raro. Bueno, está muy raro. Bueno. Entonces ya tenemos todos el archivo abiertico. Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces en este archivo, si ustedes ven, tenemos ya 2.852 personas que son las infectadas. Profe, eso está actualizado. Sí, eso está actualizado, claro. Sí, sí. ¿Quieren ver cuántos hay en Antioquia? Vea. En Antioquia en este momento hay nomás 272. Ahí vamos. Cali ha subido bastante. Fue el Cauca. Bueno, entonces supongamos, solo supongamos que a nosotros alguien nos dice que por favor seleccionemos o realicemos un muestreo aleatorio de estas personas. Entonces lo que se asume es obviamente que no se tiene las herramientas o que no se tiene este tipo de información para realizar este tipo de estudios. Y nos dicen, vea, necesito que hagan un muestreo aleatorio de las personas que están infectadas para que calculemos la edad promedio pues, de infección, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio de la edad de las personas que están infectadas? Entonces, yo lo podría hacer de dos formas, como hablábamos. Entonces, si yo voy a seleccionar 50 personas, yo tendría que ir a una tabla de muestreo como la que vimos ahorita y tendría que decir, por ejemplo, voy a coger los dos primeros números o los dos últimos números de la columna 1 o de la columna 2 o de la columna 3. ¿Cómo sé qué cantidad de números tomar? Depende de la cantidad del tamaño de la población. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos números que van desde el 1, ¿cierto? Desde el 1, voy a escribir por acá. Desde el 1 al 2852, creo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este número, el 2852, es un número que tiene 4 dígitos. Entonces, yo tendría que utilizar en la tabla de muestreo números que tengan 4 dígitos. Entonces, yo voy a decir, si me pidieran, haga un muestreo de 50 personas y utilice los 4 últimos dígitos a partir de la columna 1. Entonces, yo lo que tendría que hacer es esto. Coger estos valores. Es decir, tengo que coger al 3271. Resulta que ese no está, ¿cierto? El 8547 tampoco. El que sigue tampoco, el que sigue tampoco. El primer número que nos serviría en este caso sería este, el 1628. ¿Por qué? Pues obviamente porque en la tabla que yo tengo, el máximo valor que tengo yo es 2852. Y así tendría que seguir número por número hasta encontrar 50 números que me sirvieran. Por ejemplo, aquí me vuelve a servir el 502, el 711, el 1990, el 2452, y así tendría que seguir hasta que seleccionara 50 personas. O lo podemos hacer obviamente con Excel. Entonces aquí en Excel yo voy a abrir en otra hoja y voy a utilizar una función de Excel que se llama aleatorio entre. Entonces, si quiere, por favor, abran otra hoja y lean esa función, aleatorio entre. Entonces, yo lo que le digo es a Excel que me genere unos números aleatorios que van a ir en un rango. Entonces, en este caso, la función de aleatorio entre me pide dos parámetros. El número inferior o el valor inferior que debo tomar y el valor superior. Entonces, para este caso en particular, yo le diría que el número inferior, quiero que me genere números aleatorios entre el 1, punto y coma, y entre el 2852. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y Excel, como es tan inteligente, como ustedes saben, me genera un número aleatorio entre 1 y 2852. Como necesito 50 números, entonces voy a arrastrar la fórmula
hasta la fila 51 en mi ejercicio, ¿no? Ahí tengo 50 números. Entonces ya tengo una tabla de números aleatorios en los cuales voy a hacer un muestreo a 50 personas de la tabla anterior. Listo, los espero hasta que todos acaben. Me van diciendo, por favor, a medida que vayan acabando. Yo ya. Pero yo también. Yo también. Yo también. Las niñas. Hágale, profe, puede continuar, yo creo. Listo. Entonces, aquí le voy a colocar arriba aleatorios. Bueno, hay algo particular con esta tabla y es lo siguiente. Si yo le doy un 1 acá, por ejemplo, o en cualquier otra celda, cada que yo hago un cambio en la tabla, ¿sí ven lo que pasa con mis números, no? ¿Qué pasa? Van cambiando. Se va cambiando. Entonces, para yo no tener ese problema, yo hago o selecciono esa fila, le voy a dar control C, es decir, lo voy a copiar, lo voy a colocar aquí al ladito y le voy a dar pegado especial, aquí en la parte de abajo. Y le voy a decir que me pegue solo los valores, aquí, para que la fila no me cambie, para que el número aleatorio... Profe, no me cambie. cuando le da pegado especial, ¿cómo hace para que le salga ese cuadro? Aquí. Le tiene que dar en el pegado y no en Pegado la especial flechita. aquí en la parte de abajo. Y le digo valores. Le doy aceptar. Y él ya me pegó los valores y esta fila no me va a cambiar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo escribir números aquí y me sigue cambiando la columna 1, pero la columna 2 ya no me cambia. Entonces, me voy a quedar con los valores de la columna. Profe, Dime, ese valor me repite, por favor. ¿qué parte? Lo selecciono. Lo selecciono. Le doy control C o copiar. Me paso al lado derecho donde lo quiero pegar y me voy aquí donde dice pegar, pegado especial, que me pegue solo los valores. Y le doy enter. ¿Listo? Ya me lo pegó. Una vez hecho eso, ya los valores no me van a variar. Entonces voy a eliminar la columna 1 que ya no me sirve. Si ustedes la quieren Oye, dejar. pregunta, ¿cierto que cuando cambiamos, pues cuando pegamos la segunda tabla se vuelve y se modifica la primera? ¿Es normal? Sí, sí, claro, sí, pero te digo, Ok. cada que yo eso es el problema de esa tabla, cada que yo hago una operación en alguna otra celda, los números aleatorios me cambian, por eso es que hay que dejarlos fijos. Listo, ya cuando los Perfecto, tenemos profe. que no nos están cambiando, entonces, ¿cómo hago para seleccionar de esta tabla el número 2042? Que es al que le vamos a hacer el estudio. Pues hay dos formas, ¿cierto? La primera es buscar el número acá, el 2042, ahí está, y de él necesito la edad. La edad está en este número, que es el 51. Y podría irlo colocando acá, 51. Bastante dispendioso, ¿no? Sí, mucho. Bueno, creo que ya se nos va a cortar, nos quedan 2 minutos. Entonces vamos a usar una fórmula que se llama así, buscar B. ¿Listo? ¿Cómo vamos a utilizar esa fórmula? Entonces la voy a buscar desde acá, vea. Le voy a decir insertar en la parte de arriba. Perdón, en fórmulas, que pena. Fórmulas, me voy a insertar función. Y aquí le voy a decir que me busque la buscar B. Y le digo ir. Yo no sé aquí por qué no me las busca. Esta buscar B debe ser B. ¿Será que esa es lógica? Yo no sé por qué eso nunca sale acá. A mí me salió de una como para modificar, buscar B. ¿Sí te salió buscar B? A ver si yo la tengo por acá en la resina. Pues me sale para colocar que valor. Sí, 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 ya un segundo. Se supone que aquí tienen que estar, a ver. Buscar B, listo. Entonces, si yo selecciono el buscar B de esta insertar función, me va a salir este cuadrito.
Sí. A mí no me salió, pero ese buscar B en la fórmula, cuando la quieren insertar. Bueno, la idea es que lo hagamos como yo dije, para que veamos Sí. todos los parámetros que tengamos que ingresar. Voy aquí en fórmulas, en insertar función, y aquí le voy a dar buscar B. Le digo ir. Si no me aparece, le voy a dar aquí en todas, y voy a buscar donde está buscar B. Valga la Ah, redundancia. ok. Entonces buscar B, y le doy a A mí, aceptar. a mí me apareció de una. Listo, perfecto. Ya. Es que este es el mío, es malo. Ah, Ya se nos va a cortar. Entonces, ahorita seguimos con la explicación. 10 minuticos y ya nos volvemos a conectar. Es decir, 8:50 nos volvemos a ver. ¿Vale? listo, profe. Listo, bro. Tomen un tintico. Y yo también. Listo, de una. Listo, bro. Bueno, pues. Listo, profe, hágale. Profe, yo acá.